Vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas. Ese es el tema, pero vamos a ir, hermanos, tomando tiempo para que usted, ¿verdad?, pueda captar. Yo quiero que ustedes se concentren, si es posible agarren lápiz y papel, y cuando lleguen a sus casas pues lean las citas bíblicas. Algunas de ellas las vamos a leer en esta tarde a través de los micrófonos de los hermanos. Queremos que a través de esta palabra usted, hermano, comprenda de qué es lo que está hablando Dios a través del profeta Daniel, y nos habla a nosotros también a través de esta palabra. Amén, gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor que Daniel está orando. Y cuando Daniel está, hermanos, orando, y ustedes vean la oración de Daniel, es un gran, ¿verdad?, ejemplo para nosotros, cómo nosotros debemos de orar. Porque Daniel no está pidiendo carro, no está pidiendo, ¿verdad?, zapatos, no está pidiendo ropa, sino Daniel está, hermano, confesando el pecado de él y de su pueblo. Miren qué bonito lo que está diciendo Daniel. En otras palabras, hermano, Daniel está intercediendo por el pueblo de Israel. Está, hermano, allí derramando en esa oración un ruego a Dios. Y le está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a restaurar a tu pueblo, hasta tu santa ciudad, tu monte santo? Le dice Daniel. Aleluya. Hermano, quiero detenerme acá. ¿Por qué? Porque mientras Daniel estaba cautivo en Babilonia, esto ocurrió cuando Daniel estaba cautivo en Babilonia, pero quisiera hacer una nota, cómo Daniel llegó a ser cautivo en Babilonia. Pero antes que entendamos, hermano, tenemos que entender algo que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después del rey Salomón, se dividió en dos reinos. Un reino del norte que estaba compuesto por 10 tribus de Israel, y el reino del sur que estaba compuesto por 2 tribus de Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, hermano, cuando el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿verdad?, reinos, claramente el reino del norte fue cautivo por el imperio asírico, y el imperio, ¿verdad?, el reino del sur fue cautivo por el imperio babilónico. Entonces, cuando, hermano, ocurrió, ¿verdad?, este tiempo de división del reino, estaba reinando el hijo de Salomón, llamado Roboam. Pero allí cuando, ¿verdad?, el pueblo de Israel, es decir, hermano, el reino del sur, que fue cautivado por el imperio babilónico, hermano amado, allí iba Daniel, y allí iban también otros 3 jóvenes. ¿Ustedes recuerdan los 3 jóvenes? ¿Cómo eran los nombres de estos 3 jóvenes? Ananías, Misael y Azarías. Ajá, en el hebreo era Misael, Ananías y Azarías. Pero en el idioma que le habían dado los babilónicos, ¿cómo era? Ajá. Me gusta que me ayuden a predicar, ¿verdad? Amén. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes eran jóvenes bellos, jóvenes sabios, inteligentes, hermanos, elegidos de todos los jóvenes. Pero, hermanos, dentro también de estos jóvenes elegidos por el rey Nabucodonosor estaba Daniel. Aleluya. Entonces, hermano, tenemos que entender que cuando estos jóvenes estaban en esa cautividad con el pueblo, que estamos hablando del reino del sur, hermano, entonces, hermano amado, allí Daniel se da cuenta, hermano, que se estaban cumpliendo las profecías dadas por los profetas anteriores que él. Y cuando hablamos de los profetas anteriores que él, podemos mencionar Isaías y Jeremías. Por eso, los hermanos, le he dado micrófono. Vamos a leer lo que dice Jeremías, capítulo 25, versículo 11 al 12. Y luego se pasa a Jeremías. El otro hermano, por favor, que tiene micrófono, me lea Jeremías 29:10. Cuando
Daniel se da cuenta, hermanos, que se está cumpliendo, como que le vino la memoria a descubrir lo que estaba escrito, hermano, y se da cuenta que en estas profecías, los profetas, especialmente el profeta Jeremías, habla de 70 años. Y cuando, hermano, ve que se está cumpliendo la hora, comienza él a interceder a Dios. Señor, acuérdate de lo que los siervos que profetizaron, que ya es hora que nos haga libre. Y quiero que los hermanos lean Jeremías 25, 11 al 12. ¿Qué nos dice? Amén, aleluya. 25, 11 al 12. Sí. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Amén. Se da cuenta que ya Jeremías lo estaba profetizando. Dice 70 años los pondrá en cautiverio. Y de ahí, hermanos, dice que pondrá otro imperio que va a conquistar a los babilónicos. Y este imperio, hermanos, por el dedo de Dios, hace la liberación de los israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Pero ¿qué nos dice Jeremías capítulo 29 verso 10? Dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlo volver a estar a este lugar. Vamos a leerlo despacito, vamos a leerlo bien con claridad, porque estamos grabando, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Quiero que quede bien claro, léalo con convicción fuerte y clarito. ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlo volver a este lugar. Mire, yo los visitaré y los despertaré cuando se cumplan los 70 años. Estamos hablando entonces que cuando Daniel está hablando aquí en el capítulo 9, hermano, versículo 20, si ustedes van al versículo 2, nos habla que él comienza a interceder, pero aquí cuando él intercede y se da cuenta de los 70 años, le dice: Señor, pero tú lo dijiste a través de aquellos santos hombres. Aleluya. Y comienza, hermanos, entonces, ¿qué ocurrió, hermanos amados? Cuando está así Daniel orando, hermano, pero quiero detenerme un poco ahí, yo quiero no perderlo, que vaya concentrado usted en un hilo del mensaje. Quiero decirles que, hermano amado, cuando, verdad, el rey Nabucodonosor, el imperio de Nabucodonosor cayó, hermano, entró entonces los medos y los persas, a través, hermano amado, de Ciro. Y ustedes se acuerdan que Nabucodonosor, según el libro de Daniel capítulo 5, nos habla de un Balsasar. ¿Se acuerda usted o no se acuerda? Y nos habla que este hombre había sacado los tesoros del templo que habían traído de Israel, del templo, y lo usó para emborracharse y hacer toda aquella orgía sexual con las concubinas que había en ese tiempo. Y entonces dice, hermano, que apareció un dedo escribiendo en la pared. ¿Y qué decía esa palabra? Tekel Banil Pasí, ¿verdad que sí decía? Y entonces vino el hombre llamado Balsasar y se espantó y dijo: ¿qué es lo que está hablando aquí Dios? Y comenzó a hablarle a los magos adivinos, y todos ellos, hermanos, no podían descifrar lo que estaba ahí. Pero por ahí se dio cuenta, porque, hermanos, se había olvidado Daniel, y le dijeron: pero hay un hombre tan sabio ante todos los hombres que Daniel. Hermano, llamó a Daniel, y Daniel, hermano, le dijo el significado de esas tres palabras. Santo Dios, aleluya. Otro escalón del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando le dijo, hermano, el significado, y le dijo: hoy, esta noche, tu reino será destruido. Y cuando dijo esa palabra, se cumplió, hermano. Esa noche llegaron los medos y los persas y destruyeron al imperio babilónico. ¿Cuántos alaban a Jesús? Gloria a Dios,
Ahí se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, que 70 años iba a durar, hermano, aquel cautiverio del pueblo de Israel. Y ahí usó Dios, hermano, a estos medos persas a través de ese imperio llamado, ¿verdad? Ese rey llamado Ciro. Y comenzó entonces, hermano amado, a cumplirse lo que había dicho los profetas. Alaba a Dios y puede de esta hora. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo quiero que lean lo que dice Isaías. Vamos otra vez más. Isaías 44, versículo 28, vale un hermano. Y solo vamos a dar eso porque también hay otro, más adelante, capítulo 45 de Isaías nos habla cómo Dios usó a este hombre llamado Ciro para restaurar a Jerusalén y dejar libre al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. ¿Lo encontró algún hermano? Isaías 44. 44, 28, ¿qué dice? ¿Lo tiene? 28. Dice, que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir, Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Mire, Ciro será mi pastor y a través de Ciro mi templo será restaurado. La ciudad de Jerusalén será restaurada. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, allí se está cumpliendo lo que, verdad, hermano, los profetas estaban diciendo. Y como Daniel se daba cuenta que estaba esta profecía y le está diciendo, Señor, ¿cuándo vas a cumplir esa palabra? Pues inmediatamente, hermano, cuando Baltasar estaba viendo esa mano, pues ahí estaba cumpliendo la profecía del Señor. Porque a Dios nada se le escapa, hermano. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta Gloria a hora? Dios, aleluya. Y hay tiempo, pero no le vuelvo a mencionar los tiempos, hermano, porque si nos damos cuenta, hermano amado, cuando, verdad, el pueblo de Israel fue dividido en dos reinos, pues eso ocurrió muchos años, verdad, aproximadamente muchos dicen que fue 930 años de Cristo. Y cuando ocurrieron estas profecías que estamos hablando, más bien el cumplimiento de la profecía, pues estamos hablando en el año 539 antes de Cristo. Por eso, hermano, es bien importante que estudiemos las Sagradas Escrituras. Pero sigamos leyendo, hermano. Daniel estaba orando y estaba, verdad, confesando su pecado y el pecado del pueblo. Verso 25. Y cuando el ángel se le apareció, hermano, pero aquí nos habla la atención y quiero que pongan atención lo que le voy a decir. Verso 22, 21 estamos, ¿verdad? Cuando alaba Jesús en esta Gloria a hora. Dios. Y nos dice el verso 21, aún estaba hablando, miren, oración, cuando el varón Gabriel, aquí habla varón Gabriel, cuando la Biblia habla de varón y menciona un nombre de un ángel, pues este ángel tenía presentación humana, hermano. Entonces era el ángel Gabriel, pero que estaba como manifestándose en un hombre y diciéndole, verdad, a Daniel. ¿Y qué le dice a Daniel? Pues aquí le está diciendo, verso 21, estamos en Daniel capítulo 9, verso 21. ¿Está conmigo, hermano? Amén. A quien había visto en la visión al principio. Es decir, que ya Daniel lo había visto al principio. Dice, volando con presteza. Y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Muchos estudiosos dicen que eran como las 3 de la tarde cuando se le presentó a Daniel Gabriel, hermano, en forma de hombre, porque ya va la palabra varón. Y hizo, dice, y me hizo entender, verso 22, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mire qué palabra poderosa. Mi alma te alaba, Jesús. Es muy importante, hermano, cuando usted no tenga entendimiento y sabiduría, la clave es la oración. Amén. Pide la sabiduría. Pídala a Dios. La clave es orar en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando usted ora, los ojos espirituales y los oídos espirituales se le abrirán. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y el entendimiento se va a ensanchar. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, el espíritu interior crece. Amén. La oración y la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén. Gloria a Dios. Y por eso hay que orar. Si no sabemos las cosas, hermano, hay que orar, porque a través de la oración usted va a entender los propósitos de Dios en su vida.
Otro venga a Jesús en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Pero quiero detenerme porque quiero que entienda, hermano. Gabriel también nos habla, el libro de Lucas, en el capítulo 1, se le apareció a María. Cuando, hermano, iba a ser, verdad, parte del nacimiento de David. María es parte del nacimiento y allí Gabriel le habla y le dice, y tendrás un hijo y le llamarás Jesús y Salvador del mundo. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Gloria a Dios. Entonces, Gabriel está en varios pasajes de la Biblia, pero especialmente encontramos, hermano, el nombre de Gabriel en Daniel y también en Lucas. Pero si sigue leyendo usted el versículo 22, habló para decirle que Daniel iba a recibir sabiduría y entendimiento. Y entonces, hermano amado, también me llama la atención el versículo 23, porque dice el versículo 23, léalo conmigo, está conmigo aquí en esta tarde, hermano. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden, mire. Y yo he venido. O sea, comenzando Daniel, ya Dios estaba extendiendo la mano poderosa. Aleluya. O sea, no esperó, no hizo Daniel, ¿verdad? Mucha, ¿cómo decirle? Prolongación en su oración. No sé cuánto tiempo la oración de Daniel, pero la Biblia nos dice que cuando él comenzaba a orar, ya estaba la orden de parte de Dios. Gloria a Dios. Ya estaba diciendo Daniel, allá tengo un hijo que está clamando por esta profecía. Anda y dile esto. Miren qué bonito es eso, hermano. Esto nos habla Dios a nosotros. Porque hay gente que dice, no, es que Dios no me escucha mi oración. Pues Dios te la escucha. A veces es que no sabemos la voluntad de Dios, ni los tiempos que va a ocurrir lo que estamos pidiendo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero aquí nos da a entender que inmediatamente Dios dio la orden y le dijo, Gabriel, anda a visitar a mi hijo Daniel. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Siga conmigo en el texto, verso 23 estamos, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo? Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, ¿qué le dijo? Muy amado. Muy amado, mire. O sea, en los ojos de Dios, Daniel era muy amado. ¿Por qué? Porque era un hombre buscador de Dios. Amén. Si usted busca de Dios, Dios lo ama a usted. Aleluya. No se preocupe si lo ama la viejita o el viejito, pero preocúpese que Dios lo ame. ¿Cuánto lo fica el nombre del Señor? Pero para que Dios nos ame, hay que buscar el rostro del Señor, hermano. Yo amo a los que me aman. Hay que hacer la voluntad de Él. ¿Cuánto le fica el nombre de Jesús en esta hora? Aleluya. Entonces le dice, al principio de mis ruegos fue dar la orden, le dijo, y yo he venido para enseñártela porque tú eres mi amado. ¿Entiendes? Pues la orden y la visión. Y cuando le dice eso, hermano, entonces Daniel vio la visión y la orden de las 70 semanas. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Gloria a Dios. Entonces vamos entendiendo lo que le voy diciendo, hermano. Entonces, verso 23, ¿cuántos se deleitan con la palabra del Señor? Amén. Entonces, esta es la orden y la visión, hermano. Verso 24, ¿qué le dijo? 70 semanas Al principio de tu ruego, para verso 24 estamos, que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, quiero que lo detengamos y yo le he puesto, ¿verdad?, la división de la siguiente manera. La profecía de las 70 semanas y su aplicación, para que ustedes me entiendan. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, en qué consiste las 70 semanas y cómo debe de aplicarse. ¿Cuánto alaba Jesús en esta hora? Estamos en el versículo 24. En primer lugar, quiero decirles que las 70 semanas, hermanos, en el hebreo es Shavuot. Y la palabra Shavuot significa 7 veces. ¿Cuánto le fica el nombre del Señor? Y en el griego es Eta, que significa lo mismo, 7 veces. Por eso cuando Pedro se acercó a Jesús,
le hace esta pregunta: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Jesús le contestó, ustedes búsquenlo, Mateo 28, verso 21, 70 veces. ¿verdad? Mateo 18, perdón, verso 21 y 22, ¿qué le dijo? 70 veces 7. Otra vez Jesús. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de 70 semanas, estamos hablando, hermanos, 70 veces 7. Y son años. Si usted multiplica 70 semanas por 7, le sale un número 7 por 7. ¿Cuánto sabe la tabla de multiplicación del 7? 7 por 7, 49. Y si le agrega un 0, entonces serían 490 años. Wow. Entonces, para que se cumpla todas las 70 semanas, serán entonces 490 años que está hablando esta profecía. Otra vez Jesús en esta hora. Aleluya. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver, ¿verdad? Porque les digo que el término chabú es 7. Lo pueden encontrar ustedes también en otros libros, pero por el tiempo no lo vamos a leer. Lo vemos también allá con Jacob. ¿Se acuerda usted cuando pidió a Raquel? Que estuvo 7 años trabajando por Raquel. ¿Se acuerda usted? Que fue por Lea. Ajá. Y Labán hermano, le hizo un falso negocio y en vez de darle a Raquel le dio a Lea. Entonces, hermano, Jacob trabajó 14 años para recibir a quién? A Raquel. Y también lo encontramos en Levíticos. Eso está en Génesis capítulo 28, verso 25 en adelante. Usted va a encontrar de Jacob cómo, ¿verdad?, representa el chabú las 7 veces. Y también lo encontramos en Levítico. Ustedes recuerdan que en Levítico capítulo 21, 25 al 8, encontramos del año del jubileo. El año del jubileo era aquel que se cumplía, hermanos, en los 50 años. Es decir, como hemos dicho, 7 por 7, 49. Y el siguiente año es el 50. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel en el tiempo del jubileo? Pues todas aquellas deudas que habían sido deudadas, hermanos, se dejaba sin pagar en el jubileo. O sea, era perdonado. Si alguien le quitaba el terreno, lo podía usar por 49 años, pero después de ese año 49 significaba el jubileo, que era el 50, las tierras eran regresadas. Si alguien era esclavo de alguien, hermano, podía trabajar 49 años por ese año, pero en el día del jubileo, en el año del jubileo, tiene que ser libre. Entonces allí está otro término llamado, ¿verdad?, el chabú que le mencioné, que es significado número 7. ¿Cuánto la van a el Señor? Amén. Entonces vamos a entrar en detalles de esto, ya con esos hermanos números que hemos hablado y ese significado. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, dice que cuando se termine las 70 semanas, verso 24 estamos, hermano, dice que va a haber la prevaricación, que en verdad es aplacar el pecado. Habrá, hermano, en el año en la semana 70, estamos hablando, hermano, en la semana 70, ¿verdad? Allá hay unas aplicaciones. La primera aplicación nos habla, verso 24, hermano, en la palabra del Señor, dice que va a haber prevaricación. ¿Y qué es prevaricación? Pues el significado de prevaricación es aplacar el pecado. Hermano amado, es verdad, habrá algunos judíos que creerán en Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Amén, gloria a Dios, Por eso aleluya. ustedes se van, y por eso les digo que esta profecía, para poder entenderla, hay que entender otros profetas, como profeta Isaías, Jeremías y también Apocalipsis. Ustedes van, hermanos, y nos habla el libro de Apocalipsis, si no me recuerdo, capítulo 7 y capítulo 14, nos habla de 144,000 sellados que no se rinden ante el anticristo y no se dejan poner el sello del anticristo. ¿Cuánto le van a Dios en esta hora? Aleluya. Entonces de eso está hablando aquí, de verdad, hermanos, que está hablando en este versículo 24. Miren cómo se va extendiendo la profecía. Entonces dice aquí, hermanos amados, que dice la palabra del Señor, entonces que allí, ¿verdad?, algunos judíos creerán a Cristo, porque en este momento, hermanos, los que son rabínicos, los que están, ¿verdad?, en el Torah todavía, no creen que Jesús vino. Lo están esperando, hermano, y allí va a ser
un engaño terrible que vamos a hablar más adelante, que el anticristo vendrá a engañarlo y lo va a creer que él es el Mesías. Y entonces por eso les digo que cuando ocurra esta semana 70, que todavía no ha sido cumplida, que se cumplirá en la aparición del anticristo, hermano amado, entonces que estoy hablando acá de los 144,000. ¿Me va entendiendo o no va entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Entonces vea que en esa semana 70, vamos a hablar más detallada más adelante para no detener lo que quiero explicar. Hermano, ocurrirá entonces, en primer lugar, la prevaricación, que es aplacar el pecado. En segundo lugar, habrá algunos judíos que creerán en Cristo como su Señor y Salvador. Dentro de esos están los 144,000. Pero también nos habla el versículo 24. Estoy siempre en Daniel capítulo 9. Y nos dice que también habrá, ¿qué habrá? La justicia. Se establecerá una justicia donde, hermano, Jesús se sentará, hermano amado, en el trono para, hermano, impartir justicia. Tal vez ahorita usted tiene un juez que le imparte una injusticia o la ley no completa. Vamos a leer lo que dice Isaías. ¿Quién lo tiene? Me ayuda. Isaías 9, capítulo 9, versículo 7. Amén. ¿Qué nos dice? Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces allí Dios, aleluya. Jesucristo se sentará como juez y partiendo la justicia, pero eso va a ser en la semana. ¿Qué semana, hermano? En la semana 70. Y que esa todavía no se ha cumplido. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Y quiero, hermano, vamos a verlo más adelante en detalle, pero vamos a seguir siguiendo el texto. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús en esta hora? Entonces, hermano, la justicia se va a establecer porque Jesús está en el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Él está, ¿verdad?, impartiendo justicia y paz. ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor? Pero también nos dice el verso 24, y va a sellar que las visiones y las profecías. O sea, de ahí para adelante ya no va a haber profecía, hermano, porque ahí va a estar Dios, ahí va a estar Jesús. ¿Cuánto alaba a Jesús? Por eso Él va a sellar las visiones y las profecías. Estoy hablando de la semana 70, no se pierda. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente eso, dice el verso 24 que ungirá el templo. Mire, ahorita, hermano, los judíos no pueden levantar el templo en Jerusalén porque hay una mezquita llamada La Roca. Si se destruyera esa mezquita La Roca, hermano, todos los islámicos se le viene una guerra mundial. Una guerra masiva. Otra vez Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero el anticristo se va a levantar en esta última semana por 3 años y medio y allí, hermano, hará un pacto. Y en ese pacto entonces le va a establecer que hagan el templo de Jerusalén. Otra alaba a Dios. Van siguiendo, no van siguiendo. Dios, santo Dios, aleluya. Porque el templo, hermano, fue derribado en el año 70. Otra alaba a Dios. Amén, gloria a Dios. Después de Cristo, en el año 70 después del Cristo, hermano, el imperio de Roma a través de un general llamado Tito, ¿verdad?, que su padre lo mandó, llamado Vesparecio, lo mandó para que destruyera a la rebelión que se había levantado en Jerusalén. Y entonces en esa rebelión que hubo, hermano, entonces allí se cumplió la profecía de que nos habla Jesús cuando los discípulos le preguntaron: mira qué hermosura ese templo. Que no sea edificada. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Y la profecía, si no me equivoco, fue en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, tenemos que entender que en el año 70 el gran general Tito, bajo el emperador Vespasiano, envió a su hijo Tito para que lo destruyera. Vamos a leer Ezequiel 40, verso 44, un hermano. Y luego se va Ezequiel 43, versículo 1 al 5. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya a Dios, aleluya. Ezequiel 40, verso 44. Gloria a Dios. Y Ezequiel 43, verso 1 al 5. ¿Qué nos dice la palabra? Amén.
Lea el verso Gloria a Dios. 44. Y fuera de la puerta interior, en el áttico del adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaba la cámara de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. ¿Puede estar leyendo? Ezequiel, Ezequiel 40-44. el capítulo 40, verso 44. Verso 44. Ahora leemos Ezequiel 43, 1 al 5. Amén. Dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Mire, estamos hablando del templo y lo que Dios iba a hacer. Pero vamos, hermanos, al versículo 25 de Daniel, capítulo 9. Está conmigo. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Capítulo 20, verso 25, perdón, del capítulo 9. ¿Qué nos dice verso 25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y en el muro en tiempos angustiosos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Detengámonos. Ahora voy a entrar a la segunda parte, hermano. Vamos a hablar las 3 fases de las 70 semanas. Aquí en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 25, vemos una fase. En la primera fase nos está hablando y nos está diciendo, entiende Daniel, le está diciendo, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá. Entonces, hermano, en primer lugar quiero decir es que la profecía de las 70 semanas es dirigida para el pueblo de Israel. ¿Cuánto alaban a Dios? Y el pueblo de Israel es el reloj para la iglesia. Entonces, hermano, vamos a hablar las 3 fases de las 70 semanas. En primer lugar, lo está hablando una semana. Y nos dice el versículo 25, hermanos, habrá 7 semanas. Usted multiplica 7 por 7, ¿cuánto es? 49 años. ¿Y cuándo se inicia este decreto? Pues lo inicia el rey Artajerjes. En Nehemías se comienzan las 7 semanas que Daniel está hablando aquí en esta visión. Si ustedes ven Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8, nos habla, hermano, que a través del rey Artajerjes, Nehemías se va ¿a qué? A levantar los muros de Jerusalén. Porque los muros de Jerusalén estaban destruidos. Y cuando, hermano, para decirle en un tiempo más o menos, tiempo cronológico, estamos hablando en el año 445 antes de Cristo, el rey Artajerjes da el decreto que Nehemías vaya a levantar los muros de Jerusalén. Desde ahí se comienza el reloj profético de las 70 semanas. O sea, las 70 semanas se dividen en 3 fases. Primero, las 7 semanas. Segundo, las 62 semanas. Y tercero, la última semana. ¿Cuánto alaban a Dios? Las 2 primeras fases, es decir, las 7 semanas ya se cumplió. Y el decreto que dio Artajerjes se cumple cuando Nehemías se va a levantar a Jerusalén, los muros caídos.
Y por eso nos habla en este versículo 25, que nos dice, miren, y edificarán a Jerusalén hasta el medio príncipe, Mesías príncipe, y habrá 7 semanas y 62 semanas, dice, semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ustedes recuerdan que cuando Nehemías, y quiero que lo leamos, hermano, quiero ir despacito, ya el tiempo está pasando, pero quiero terminar por lo menos en las 2 fases de estas 70 semanas. Miren lo que dice Nehemías capítulo 2, estamos en el capítulo de Dios, que me lo busca por favor. Nehemías capítulo 2, vamos a leer los primeros versículos. Nos habla, hermano amado, que Nehemías se va a edificar, pero allí en esta orden que recibe Nehemías de parte del rey, por este decreto que levanta, hermano, se levantan algunos, ¿verdad? Ahí estaba Tobías, ahí estaba Sanbalat, y ahí estaban los árabes oponiendo. Por eso dice en tiempos angustiosos, porque más adelante lo habla y dice que mientras Nehemías estaba construyendo los muros de Jerusalén, en una mano tenía la espada y la otra mano la cuchara. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque tenían enemigos que no querían que levantaran los muros de Jerusalén. Y en nosotros, hermanos, que apenas salimos con un privilegio y nos levanta calumnia el hermano, la envidia le vino al hermano y ya nos quedamos para abajo. Ya no quiero seguir, pastor. Y lo soltamos. Santo. Ya no quiero ese privilegio. El hermano habló por mí. Ya no, hermano. Mire, se burlaron de mí. Los quedamos en la casa. Ya lo viste, papá. Pero hermano, Nehemías no se detuvo. Miren, mientras de noche y de día construía los muros, en una mano la espada y en la otra mano la cuchara. Gloria a Dios. Otra vez a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo dejamos Nehemías o quiere leerlo? Sí, amén. ¿Qué dice Nehemías capítulo 2 verso 1 al 8? ¿Qué dice? Amén, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, dice entre paréntesis, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bendito Dios. Entonces, hermano, Nehemías construyó los muros de Jerusalén en 52 días. Durante 52 días los muros fueron construidos. Entonces, yo creo que se conecte con la profecía de Daniel. Entonces, Daniel tiene la visión y dice que vamos a usar los medos y persas. ¿Quién es Artajerjes, hermano? Es un rey medo persa. Entonces, aquí se está cumpliendo la profecía de Daniel. La primera porción del versículo 24. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Entonces, yo les dije que la profecía de las 70 semanas podemos dividirlas en 3 partes. La primera parte son 7. ¿Qué les dije? Vamos a ver. Son 7 semanas. 7 semanas. Y ahí hemos dicho que
cuando hablamos del término, ¿cuál es la palabra chabú? De tener que multiplicarse por 7. Entonces, como una semana tiene 7, entonces 7 por 7, ¿cuánto fue? 49. Vaya anotando ese número, 49. Entonces, esto fue la primera fase de las 70 semanas. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero vamos a la segunda fase. Nos habla la segunda parte de las 62 semanas. Ustedes leen Daniel siempre, no se pierdan el texto. Daniel capítulo 9, versículo 25. Lo vamos a leer, hermanos, al versículo 26. ¿Qué pasó? En Daniel, ¿qué nos dice 25-26? ¿Lo tienen? Sí, amén. ¿Qué nos dice? Y dice así, vamos a leerlo para que usted vea lo que dice la palabra. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, de la salida del decreto de Artajerjes, para restaurar y edificar a Jerusalén, que ya lo vimos, que lo hizo Nehemías en 52 días, hasta el Mesías príncipe habrá, que dice, 7 semanas, ¿y qué más dice? Y 62 semanas. Entonces, si ustedes multiplican 62 por 7, ¿cuánto da? ¿Quién me dice un matemático ahí? 434. 434. Entonces, cuando, hermano, está en los 434, a partir de la orden del decreto de Artajerjes, hermano, ocurren 434 más los 49 años, que eran 7 semanas. ¿Cuánto es, hermano? Por todo, usted multiplica y hace la suma. 434 años más los 49 cuando Nehemías se va a construir. ¿Cuántos años son? 493. 483. ¿Verdad? Ajá, 83. 483 años. ¿Cuánto le van a Dios en esta hora? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, en la semana 62 nos habla de un Mesías. Mesías, hermano, que nació y que es Jesucristo, vino a esta tierra, pero cuando tenía 33 años le dieron muerte. Y ahí se cumplen las 62 semanas. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, yo quiero que vean esto. Allí cuando Jesús muere, se termina el ministerio del profeta menor llamado Malaquías. Si usted se va en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el último profeta es Malaquías. Ahí también se cierra el Antiguo Testamento. ¿Cuánto le van a Dios en esta hora? Amén, gloria a Dios. ¿Va cantando o no va cantando? Alma te alaba. Entonces, en las 62 semanas de esta profecía que está viendo Daniel, se está cumpliendo, hermano. Ya vimos la primera parte, estamos en la segunda. Vemos en las 62 semanas, el ministerio de Malaquías se termina, el Antiguo Testamento se cierra. ¿Cuánto le van a Dios? Amén. Y vemos que Jesús muere, hermano. Entonces allí, hermano amado, ocurre algo que los profetas no lo conocían y le llamaban misterio. ¿Cuánto le va a Jesús? Como que el reloj se detuvo cuando Jesús resucitó al tercer día de los muertos, hermano. Ahí los profetas no lo dicen porque para ellos era un misterio y era el periodo de la gracia llamado el Valle de la Iglesia, hermano. El reloj está parado, pero está esperando la última semana que hermano, se active el reloj de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaba a Jesús en esta hora? Sí, amén. O sea, nosotros estamos en el año, en la semana 69 para entrar a la semana 70. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Nosotros tenemos que levantarnos como pueblo de Dios, erguidos, hermanos. Hay que estar todo el tiempo perseverando. ¿Por qué? Porque está a punto de que el reloj de Dios comience a marcar la semana 70. Y para que marque la semana 70, la iglesia tiene que ser quitada. La iglesia tiene que ser arrebatada. El Espíritu Santo, hermanos, irá con la iglesia. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta hora? Cristo viene. Cristo Y viene. por eso, hermano, es muy importante que entendamos esta profecía de Daniel. De las 70 semanas. Amén, aleluya. Entonces, hermano, quiero decirles que el último templo de Israel fue construido por el rey Herodes. Pero en el año 70, ya vimos esa parte, fue destruido por este general llamado Tito. Y ahí entonces está en la parte de las 72 semanas que estamos hablando, hermano amado. Y de ahí entonces vemos, hermano amado, que verdad, si ustedes, vamos a leer lo que dice Mateo para que vean la profecía, cómo Jesús
le dijo a sus discípulos y cómo se cumple en el año 70. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Mateo 24, verso 1 al 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Amén. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, y entonces se cumplió. En esta segunda fase de las 70 semanas que hemos hablado del 62, yo leí lo que dice Daniel capítulo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Pero dice, más no por sí, y el pueblo de un príncipe, que está hablando del imperio romano que viene a través del general Tito, que ha de venir, destruirá ¿cuál? La ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiero decirles, hermanos, que en el año 70 después de Cristo, después que este gran general llamado Tito destruyera la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios, hermano, hubo una diáspora de judíos. Judíos se vinieron para América, para Sudamérica, para toda la Europa, para toda la Asia. Hermano, en el año 70 los judíos salieron huyendo, espantados por lo que hizo ese general. Porque tenía que cumplirse la profecía. Y ahí se está cumpliendo la profecía de Mateo 24, versos 1, 2. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Cuando Jesús le preguntaron, mira Señor, qué templo tan precioso. ¿Y qué le dice Jesús? Pues no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque la profecía tiene que cumplirse, hermano. ¿Cuánto alaban a Jesús en esta hora? Pero lo que le quiero decir es que, hermano, quiero un detalle. Mire, desde el año 70 al año 1948, los judíos no tenían nación. Andaban ambulando de un país para otro. Así es, gloria a Dios. Entonces, unos 3 años antes, hermano, hubo un holocausto, una mortandad de judíos que murieron como 6 millones, más de 6 millones de judíos murieron en el holocausto por este gran anticristo llamado Hitler. Low battery connect Entonces indicated destruyó, 20% hermano, la dividend. gran multitud de judíos. Pero el 14 de mayo hubo un milagro extraordinario, hermano. Dios, ¿verdad?, estableció la nación de Israel, donde muchos países en las Naciones Unidas, ¿verdad?, apoyaron para que Israel fuera una nación independiente. Sí, amén. Y ahí, hermano, comenzó entonces los judíos a tener un país. Y, hermano, entonces por eso es importante que entendamos esta profecía de Daniel. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Pero sigamos leyendo lo que dice la Biblia. Estamos en el versículo 26, ¿verdad? Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará caer el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de la última semana. Eso falta, no se ha cumplido todavía, hermano. Pero quiero detenerlo porque el tiempo ya pasó. Vamos a parar acá para que usted venga con hambre en la última semana. ¿Qué es lo que ocurrió en la última semana? Es decir, que las primeras 2 partes de esta semana 70 ya se cumplió, hermano, a cabalidad, como, hermano, está escrito en la Sagrada Escritura. Y le hago la pregunta, ¿será que en la última semana no se va a cumplir? Amén. Tiene que cumplirse porque es Dios hablando, hermano. Es Dios hablando. Ahorita estamos como deteniendo el reloj. ¿Quién lo detiene? La iglesia, el Espíritu de Dios. Pero cuando la iglesia sea quitada, arrebatada, entonces vuelve la otra última semana que le queda a los judíos. Ay, 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 gloria a Dios. Pero si usted quiere, ¿verdad?, quedarse para